No hay razón para que te tome días, meses o años llegar a entender las señalizaciones de los árbitros en el baloncesto, como le pasa a la mayoría de jugadores. Lo sorprendente es que esto literalmente te llevará menos de 15 minutos aprenderlo y te servirá para todos los partidos de baloncesto en los que participes. Así que vamos a la cancha. Las señalizaciones de los jueces durante los partidos van a ser el lenguaje que ellos usan para explicarnos cuáles fueron sus marcaciones. A menudo solemos voltear a ver al árbitro con una cara de desaprobación porque no sabemos qué es lo que nos está marcando. Podemos pensar que nos marcó una falta que a nuestro parecer no cometimos o llegar a sentirnos perdidos por una violación que no detectamos. Aquí es donde entra en juego la importancia de conocer las señas que realizan los árbitros, pues con esas señalizaciones ellos nos van a indicar qué fue lo que detectaron. Tal vez fue una falta, una violación o simplemente nos van a dar información como el número de la persona que cometió la infracción. Aquí no importa si eres un jugador, un entrenador, un árbitro que apenas está comenzando o simplemente alguien que disfruta de ver baloncesto. Debes de conocer a la perfección estas señalizaciones, pues son el lenguaje que hablan los árbitros con el resto de los participantes para que todos entendamos mejor qué es lo que sucedió. Vamos a comenzar con las señalizaciones más básicas. ¿Cómo se manejan los puntos dentro del partido? Para marcar una canasta de un punto, por ejemplo, un tiro libre, el árbitro debe de levantar un dedo y después bajarlo, indicando que la canasta fue convertida. Para indicar 2 puntos es muy parecido. Lo que hace es levantar 2 dedos y bajar la muñeca, ya sea de esta forma o de esta forma. Lo importante aquí es que notemos que son 2 dedos levantados. Y para marcar un triple lo primero que debe hacer es mano arriba con 3 dedos, indicando que es un intento de triple. Y en caso de que la canasta cuente, hay que levantar las 2 manos. Las siguientes señalizaciones son informativas, es decir, nos van a dar más información acerca del juego, aunque no es necesariamente algo que se penalice. La primera de estas señalizaciones es cuando pedimos un cambio. Cuando el árbitro detecta que hay un cambio, debe de cruzar sus 2 manos aquí y eso en automático nos da a entender que se está realizando una sustitución. La siguiente señalización informativa es la de tiempo muerto o tiempo fuera. Aquí lo necesario es marcar mano arriba formando una T con un solo dedo, es decir, solamente con el índice se marca aquí. Si nosotros marcamos con toda la palma es otra señalización que te explico más adelante. La siguiente señal muy importante dentro del juego es anular una canasta. Ya sea porque, por ejemplo, nosotros seguimos la jugada y ya habían pitado antes, o porque tal vez el tiempo acabó y nosotros alcanzamos a hacer el tiro, pero no entró dentro del tiempo del juego. Entonces el árbitro lo que debe de hacer es anular canasta aquí enfrente. Y por último, la señalización más importante y la que más veces se repite dentro de los juegos. Bola de 2. Los 2 pulgares hacia arriba. En automático, cuando nosotros vemos que un árbitro está haciendo esta seña, es porque 2 jugadores están peleando la posesión de la bola, el árbitro ya pitó, marca la bola de 2 y en ese momento los 2 jugadores deben de soltar el balón porque si no se puede llegar a tomar como una provocación o como una acción desleal del juego. Vamos con las señalizaciones de las violaciones. Estas señalizaciones se dan cuando el árbitro detecta que hicimos algo ilegal dentro del juego, pero no es una falta. Es más bien una acción que no se permite, como por ejemplo correr con el balón, botar con las 2 manos o pasar mucho tiempo dentro de la zona defensiva. La primera señalización y la que más se repite dentro de las violaciones es la de avance ilegal. Se hace de esta manera, moviendo los brazos aquí enfrente. Esto significa, por ejemplo, caminar con nuestro balón en las manos o al momento de colar, hacerlo con 3 o más pasos. La siguiente señalización es la de doble bote. Se hace de esta manera, moviendo nuestros brazos enfrente de nosotros. Esta señalización se da mucho cuando nosotros botamos con las 2 manos o por ejemplo cuando vamos botando, agarramos balón y volvemos a botar. En ese momento se da esta señalización de violación de doble bote. Otra violación que también se puede llegar a dar dentro del bote es el acompañamiento de balón o también muy popularmente conocido como acarrearlo. Esto significa ponerle la mano por debajo al balón y botar de esta manera. Esto está prohibido y cuando el árbitro lo detecta debe de hacer la señal de acompañamiento que se da haciendo este movimiento. Las siguientes 3 son violaciones de tiempo. La primera son 3 segundos en la zona defensiva. Se marca de esta manera, levantando nuestra mano o también se puede marcar señalando hacia la zona pintada. Esto se da cuando un atacante pasa más de 3 segundos dentro de la pintura sin salir. Entonces el árbitro para el tiempo y marca violación de 3 segundos. La siguiente violación de tiempo que se puede dar es violación para pasar la media cancha. O un equipo está atacando solamente tiene 8 segundos para pasar la media cancha y comenzar su ataque en la cancha contraria. Entonces, si el árbitro va contando 1, 2, 3 y llega a 8 segundos, debe de parar tiempo y marcar 8 segundos aquí arriba. Y por último tenemos la violación de tiempo de posesión. El equipo que está atacando tiene 24 segundos para tirar a la canasta y por lo menos golpear el aro. Si no tira la canasta o tira la canasta pero no golpea el aro y se acaban sus 24 segundos, el árbitro debe de parar el tiempo e indicar que se acabó su tiempo de posesión tocando su hombro de esta forma. Las siguientes señalizaciones que tenemos es aprender a distinguir qué número está indicando nuestro árbitro.
Esto se da mucho cuando, por ejemplo, se cometen faltas y el árbitro debe de indicar quién fue el culpable de la infracción. Para aprenderte los números en el baloncesto es bastante sencillo. Lo primero que debes de hacer es aprender a contar del 0 al 10. Es bastante intuitivo. Primero, 0 se hace con una bolita aquí. Doble 0 se ponen las dos manos aquí al frente. Después de eso, 1, 2, 3, es como normalmente nosotros contamos. 1, un dedo. 2, dos dedos. 3 se hace de esta forma, no aquí, aquí. 4, aquí enfrente. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A partir de aquí entramos del 11 al 15. Aquí los números son un poco diferentes. Lo primero va a ser mostrar nuestro puño al frente y acompañarlo con el número de la unidad. Por ejemplo, 11, 12, 13, 14 y 15. Después de esto todos los números son iguales. Lo primero que vamos a hacer es marcar nuestra decena con el dorso de la mano derecha y después vamos a voltear la mano y vamos a indicar la unidad. Por ejemplo, 16 se marcaría 1 y después un 6. 17, 1 y un 7. Y esto aplica para todos los números. Por ejemplo, 24, 2 con la mano volteada, 4. 37 hacemos un 3 y después un 7. 88, por ejemplo, haríamos 8 con el dorso, 8 de frente. 95, lo mismo. 9 con el dorso, 5 enfrente. Ahora vamos con las señalizaciones que más problemas causan dentro de un partido. Indicar cuáles son las faltas que se cometen durante el juego. Te voy a explicar las posibles señalizaciones que te va a hacer un árbitro cuando tú haces una falta o cuando te la cometen. Antes de comenzar con las faltas, es importante mencionarte que cada que un árbitro pita y va a explicar qué es lo que marcó, tiene dos maneras de parar el reloj. La primera es con la mano abierta y la otra es con un puño. La mano abierta se da, por ejemplo, cuando son violaciones, cuando hay saques, y la mano cerrada se da cuando el árbitro va a parar el reloj por una falta. Entonces, la primera señalización para las faltas es siempre puño arriba. Después de esto, el árbitro debe de indicar qué tipo de falta fue la que se marcó. La primera de las faltas es agarrar a nuestro contrario. Por ejemplo, al momento de estar encajonando, si el árbitro llega a detectar que lo estamos agarrando, va a hacer esta señalización: marcar falta y agarrar la mano de esta forma. La siguiente señalización se puede dar tanto para defensa como para ataque, y es la de bloqueo o tener una mala posición. Se hace de esta forma: golpeamos nuestra cadera. En ese momento significa que, por ejemplo, nosotros intentamos hacer una buena defensa, pero no alcanzamos a pararnos correctamente. Tal vez teníamos un pie en el aire o tal vez nos estábamos moviendo. Y en el caso del ataque, se da mucho, por ejemplo, en las pantallas. Al momento de que nosotros ponemos un bloqueo, el árbitro puede detectar que nos hicimos al frente y en ese momento para el reloj con falta e indica que fue una mala postura, golpeando en la cadera. La siguiente penalización es la de empujar. Esta es bastante intuitiva. Se da cuando nosotros llegamos y empujamos a nuestro contrario y el árbitro lo que debe de marcar, como siempre, es foul y después empuja con las manos hacia enfrente, simulando el movimiento. La siguiente es la de tacteo. Si tú no sabes qué significa esto, hay una regla en el baloncesto que dice que nosotros no podemos estar orientando a nuestra defensa con la mano. Es decir, no podemos estarlo empujando en la cadera ni sosteniéndolo. Entonces, si el árbitro detecta que nosotros estamos haciendo esto, nos va a castigar con una falta. Mano arriba y hace esta seña. Sostiene su mano y nos muestra la palma hacia el frente. La siguiente señalización se da cuando nosotros golpeamos en la mano del atacante. Esto se da mucho cuando el contrario va a tirar y nosotros intentamos taparlo y lo golpeamos en la mano. El árbitro nos va a indicar esta falta de la siguiente manera: puño doblado y mano golpeando el antebrazo. La siguiente señalización es la de usar excesivamente nuestros brazos para abrirnos espacio. Esto se da mucho cuando hay jugadores que al momento de estar botando agarran a su contrario y lo empujan. La señalización es enteramente igual al movimiento que se está simulando. Lo primero que el árbitro debe hacer es marcar mano arriba y después simular este movimiento donde indica que el jugador está remando a su contrario. La siguiente señalización se da para indicar que hubo un uso excesivo de los codos. Por ejemplo, cuando un jugador está pivoteando y saca demasiado los codos para que no te puedas acercar a quitarle el balón. Aquí el árbitro lo que debe hacer es indicar foul arriba y después indicar con su codo haciendo este movimiento. La siguiente señalización se usa para indicar que hubo un golpe en la cabeza. Y como te podrás imaginar, es bastante intuitivo. Lo que debe de hacer el árbitro es mano arriba y marcar con su mano el golpe en la cabeza. Por último, en las faltas más comunes tenemos la falta ofensiva. Esta falta se da cuando el equipo que está atacando realiza alguna acción inapropiada, por ejemplo, una pantalla ilegal o empujar con demasiada fuerza al contrario. Entonces, aquí lo que el árbitro debe hacer es primero marcar la falta y después marcar con su puño hacia la canasta donde no se está atacando. Es importante que si el balón se está siendo atacado hacia ese lado,
Entonces el árbitro marca falta, se voltea y marca con su puño hacia la otra canasta. Por último, dentro de las faltas quiero mencionarte cuál es el proceso adecuado que un árbitro debe de hacer cada que pita una infracción. Lo primero que debe hacer es parar el juego con el puño. Después de eso debe de acercarse a la mesa del anotador y debe de indicarle el número de la falta. Se puede apoyar de su voz, pero debe de hacerlo visible con las manos. Por ejemplo, primero llega con la mesa y le dice número 8. Después le debe de indicar cuál es el tipo de la falta. Por ejemplo, golpeo a la hora de hacer el tiro. Y por último debe de indicar si el balón se saca de abajo o de lado, o si por el contrario hay 2 tiros. Entonces, en un ejemplo donde un jugador intenta hacer un tapón, golpea la mano del atacante y el balón no entra a canasta y por lo tanto hay 2 tiros, el árbitro debe de llegar a la mesa, indicar por ejemplo número 6, golpeo, hay 2 tiros. En el caso de que la canasta haya contado, es un proceso muy parecido, pero primero va a indicar con las señas que dijimos al principio 2 puntos, o en este caso cuenta la bola, 6 golpea, hay un tiro. Dentro de las faltas hay otro apartado de faltas especiales que, si bien no se dan tan común dentro del juego, también es importante que las conozcas. Dentro de todas estas faltas entran faltas donde ya no se está jugando la bola, o donde tal vez el árbitro detecta que los jugadores están insultando, o una pelea. Entonces es importante que detectes cuáles son las marcaciones de los árbitros en estos casos. El primer caso de falta especial es una falta doble. Esto se da cuando un jugador, por ejemplo el defensa, realiza una infracción y antes de que el árbitro termine de parar la jugada, el atacante contesta tal vez con un codazo o a otro tipo de infracción. Entonces aquí lo que el árbitro debe de hacer es marcar aquí arriba con sus 2 puños golpeando de esta forma. Cuando tú veas eso significa que el árbitro marcó una falta doble. Es decir, tanto la falta al atacante como la falta al defensa. La siguiente sería una falta antideportiva. Esto se sanciona cuando el árbitro detecta que el jugador hizo una falta con demasiado exceso de fuerza o cuando hizo una jugada que es demasiado peligrosa, como por ejemplo meterse abajo de un jugador que está saltando. Esto se sanciona de la siguiente forma: puño arriba y agarramos nuestra muñeca por arriba de nuestra cabeza. En cuanto nosotros veamos esta señal, significa que es una falta antideportiva. Y como te mencioné al principio del video, hay una señal que se parece demasiado a la de tiempo fuera. Este es tiempo fuera. Si lo hacemos con toda la palma y marcando la misma T, es una falta técnica. Esto se da cuando el jugador está, por ejemplo, reclamando mucho a los árbitros, cuando está insultando a la banca, o otro tipo de acciones que no entran directamente con una falta física, pero que no deja que el juego tenga un ambiente deportivo. Último tenemos la falta descalificante. Esta es una falta que ya excedió demasiado los límites, como por ejemplo soltarle un puñetazo a un contrario. Aquí lo que el árbitro debe hacer es marcar con sus 2 puños hacia arriba. En cuanto el árbitro levanta los 2 puños de esta forma, significa que el jugador está expulsado. Y por último, te voy a explicar cuáles son las señalizaciones que hacen los árbitros para explicarte cuántos tiros libres hay, ya que he notado que es una confusión que se da mucho durante los partidos y los jugadores tienen que estarle preguntando a los árbitros: ¿es un tiro, 2 tiros o 3 tiros? Entonces te voy a explicar cuáles son las mecánicas de los árbitros. Siempre que hay tiros libres hay un árbitro que está abajo de la canasta pasándole el balón al jugador que está haciendo los tiros y hay otro árbitro que se pone por detrás de la línea de 3. Este árbitro que está por detrás de la línea de 3 puntos es el que más nos va a indicar con sus señalizaciones cuántos tiros son los que restan. Si el árbitro levanta un solo dedo, significa que solo hay un tiro libre. Si el árbitro levanta las 2 manos abiertas de esta forma, significa que hay 2 tiros libres. Y si el árbitro levanta las 2 manos pero haciendo la seña que vimos para el triple, significa que hay 3 tiros libres. Quiero dejar un pequeño mensaje para todos. Es responsabilidad tanto de jugadores, entrenadores y sobre todo de los árbitros conocer estas señalizaciones. No saben cuántas veces he estado en juegos donde los árbitros pitan y siguen el juego sin explicar qué vieron. Esto solo provoca descontento y enojo en los jugadores, que con el paso del partido se convierte en quejas hacia los jueces. Por otro lado, he visto jugadores que tienen que estar todo el tiempo preguntando a los árbitros qué pasó, aunque los jueces hagan las señalizaciones correctas. Esto de igual forma ensucia y atrasa el juego. Así que si queremos un básquet más fluido y lindo, debemos de comenzar por entender las reglas con las que jugamos, y todas estas señas que te acabo de mostrar forman parte de estas reglas.